La tiranía de la belleza hacia una antropología de la estética. Un ensayo de Erika Patricia Terrazas Ríos, Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Introducción. El presente trabajo busca reflexionar sobre la incorporación de la percepción, la cognición y los afectos, la estética, como una perspectiva de análisis en el campo de la investigación antropológica. A partir de esta idea se explora cómo la estesis, percepción, se encuentra ligada a la afectividad y por lo tanto a las formas de relación. El estudio de la afectividad ha sido la caja de Pandora de las neurociencias, algo sumamente subjetivo, incluso para la propia filosofía. Privilegiar a toda costa una separación entre mente y cuerpo, entre el espíritu y la materia, entre lo cultural y lo natural, entre la sensación y la razón, ha propiciado elecciones deliberadas para no abordar la estética como una más de las perspectivas de análisis antropológico y en las ciencias. Este texto retoma trabajos de diversa naturaleza para propiciar la reflexión, aquella que busca una nueva forma de ver lo que se había separado como una verdad absoluta y que ahora parece mostrar no una separación sino una unión indisoluble. Repensar esta unión brindará nuevas vías de análisis para entender fenómenos cotidianos que han sido silenciados por la poca atención prestada a la percepción y a sus efectos. La incisión, el pensamiento y los sentidos. La separación entre el pensamiento y los sentidos es posiblemente un problema metodológico, conceptual, producto del propio desarrollo de las ciencias y las humanidades durante el siglo XVII y XVIII. Esta separación es acompañada por otra, la derivada del alejamiento entre las ciencias y las humanidades. Alejamiento documentado por Stephen Jay Gould, 2010. Las ciencias que se distinguen de las humanidades han hecho separaciones a niveles conceptuales que generan perspectivas poco útiles para entender lo que de sumo está unido. En este sentido, Gould sostiene la idea de que esta separación inicial parte del supuesto conflicto entre ciencia y religión, problema originario que se ha ido reencarnando a través de los siglos. Por ejemplo, en el Renacimiento, Bacon y Descartes se ven enfrentados a la Grecia clásica, los antiguos y los modernos. En los siglos venideros, entre realistas y objetivistas, y relativistas y subjetivistas. En esta última reencarnación encontramos valorizaciones de lo objetivo y lo subjetivo como objetos de estudio más científicos y menos científicos. El conflicto se ha replicado de forma continua entre las propias disciplinas que conforman a las humanidades, cual fractal que repite su forma en el momento en que se expande. La separación del pensamiento y los sentidos es una réplica. En el siglo XVIII, Zygmunt Bauman advierte tres factores en su análisis del concepto de cultura usado por la ciencia social. En ellas se incluyen las distintas formas de relación entre la cultura y la naturaleza. Bauman
advierte que esta relación ha sido ante todo una confrontación generada en el siglo XVIII, que resultaba de entender a la cultura como el espacio de libertad humana frente a una naturaleza arbitraria y opresiva. La cultura como sede del espíritu libre, sede de la creatividad y de las invenciones humanas. En esta separación conceptual existen finas fisuras que se han replicado de la forma original, es decir, la separación de lo natural y lo cultural sienta las bases para la separación de la razón y la emoción, presente en los inicios de la teoría estética durante el siglo de las luces. Esta última, la de mayor interés para el tema a tratar. En el mismo siglo XVIII, en Halle, Alemania, la tesis doctoral Meditaciones filosóficas de Nonnulis and Poema Pertinentibus de Alexander Gottlieb Baumgarten propone por primera vez la palabra aestética, a pesar de que Baumgarten continuó con la escuela filosófica de Wolff, quien omitió ocuparse del arte y la belleza. Adelanta el análisis al estudio del conocimiento sensible. Así fue solo para ubicarlo como parte de las facultades inferiores. A pesar de que la innovación de Baumgarten sea la sensibilidad, la relaciona solo con el arte y la belleza. Según María de Jesús, Baumgarten retoma en la producción de sus aestética las ideas de Leibniz para que Wolff, 1987. Jesús Soto, Baumgarten retoma en la producción de su estética de las ideas de Leibniz más que de Wolff. Para él, este conocimiento sensible no se resuelve en el engranaje lógico-conceptual, es decir, el entendimiento y la sensibilidad, si bien son fuentes de conocimiento, son distintas, sin relación una con la otra. Esta separación se encuentra también en el pensamiento de Immanuel Kant, en especial en su crítica del juicio. En Crítica del Juicio, Immanuel Kant afirma que existe al menos dos formas de llegar al conocimiento: una por la vía estética, sensible o perceptual, y otra por la vía del entendimiento lógico. Según Kant, el juicio del gusto no es un juicio del conocimiento, un juicio lógico, sino estético, o sea, un juicio cuyo motivo determinante solo puede ser subjetivo. Lo que inquieta a Kant es una cuestión de fondo, el placer, misma que se ha replicado como la función única de la sensibilidad. Es evidente que para Kant existe una fuerte determinación por estudiar el placer, lo que ha llevado a la crítica artística a pensar solamente en el placer que los objetos producen, en especial los objetos de arte. Este planteamiento se ha convertido en un punto nodal de la teoría estética. Es el mismo placer que da lugar al juicio del gusto. Este juicio estético involucra a los sentimientos y por ello, para Kant, no es un juicio lógico, sino que pertenece al terreno de lo subjetivo, la última frontera del relativismo. Para Kant, el juicio estético tiene que alejarse lo más posible de la razón, dada su cercanía subjetiva con los sentimientos. Solamente así podría llegarse a la pureza.
Por eso lo bello no puede ser captado por la inteligencia. Tal separación entre lo que se percibe y lo que se piensa es fundamental para la idea de belleza de Kant. Lo agradable deleita, lo bello place y lo bueno es apreciado. Es decir, existen gradaciones en donde la razón interfiere con su idea de placer. Para Kant, lo agradable, lo bello y lo bueno indican tres diferentes relaciones de las representaciones con el sentimiento de agrado y desagrado que nos sirve de criterio para distinguir entre sí objetos o modos de representación. Esta afirmación es de suma importancia para Kant. Lo agradable es bello percibido por los sentidos, por eso deleita. Lo bello es aquello que está en medio del deleite mecánico de los sentidos y el juicio. Por eso gusta. Y por último, lo bueno, que implica menos de los sentidos y más de la razón, es apreciado. Kant genera estas gradaciones para construir su idea de belleza. Por lo tanto, el arte debe ser puro, sin razón ni valoración. Es decir, no debe contener un concepto con el cual podamos discernirlo, sino solamente dar placer por medio de los sentidos. Este placer sensorial es conocido como universal por la crítica artística y por lo tanto la belleza lo es también. Desde este punto de vista, la teoría estética se ha dedicado solamente a buscar las cualidades de aquellos objetos que producen placer. La lectura de las dos bases filosóficas más determinantes de la estética, su iniciador, Baumgarten, y Kant, que le dio el carácter moderno, nos llevan a reflexionar que la separación hecha con fines analíticos se ha establecido como una norma general. Asimismo, se ha acompañado de la idea de aestética como el estudio de las cualidades sensibles, placer de los objetos de arte. La crítica artística ha secularizado la idea de belleza como una construcción cultural refinada del placer por sobre la estética. Así ha encapsulado la idea de la existencia de objetos que placen de manera universal. Ante esto se ha dejado de lado que los sentidos tienen repercusiones en el plano de la razón y que relativamente están mediados por circunstancias sociales e históricas. Omon 2010 señala que este es el principal punto débil del pensamiento kantiano. No es posible un juicio puro, sino que el juicio del gusto está sometido a una coerción histórico, económico, cultural e ideológica. En resumen, hablar de los sentidos y la razón sería hablar de las dos caras de una misma moneda. La razón versus los sentidos responde a una separación más, el cuerpo y la mente, es decir, mediante los sentidos conocemos el mundo y es la única vía del conocimiento inmediato. Bajo esta égida, el cuerpo no es solamente el títere del cerebro. A esta cuestión podemos también remitirnos cuando hablamos de conocimiento sensible. Por lo tanto, la propuesta va encaminada a visualizar por medio de la estética lo imbrincado que realmente está el pensamiento y los sentidos. No fue en las ideas de Kant o Baumgarten que surge tal separación, sino en el contexto político y religioso que acompañó al desarrollo de las ciencias y las humanidades, aunado a la primacía del juicio puro y de la belleza como su única vía de acceso, mismas que enaltecen al placer. De acuerdo con Gould, habría que pensar crear uniones entre las ciencias y las humanidades
En este caso, entre aquellas que su objeto de estudio es el cuerpo físico y las que su objeto de estudio es la subjetividad. Lo más provechoso de unir ambas ciencias y humanidad en el tema específico de la aestética es rescatar el conocimiento sensible de la primacía del placer, es decir, lo que el cuerpo percibe es diverso y no solo se sujeta al placer como una acción pura. En relación con esta idea podemos decir que lo más infortunado de estos análisis es la construcción de una idea de belleza que ha sido retomada, inclusive la de la Grecia clásica, por la crítica artística y los efectos culturales valorizaciones que trajo consigo. Si bien las filosofías de Aristóteles o Platón nunca hablaron directamente de estética, sí reflexionaron sobre la belleza. Si damos cuenta de ello, que se ha dedicado a hacer la teoría estética desde el siglo XVIII, es recopilar a través del tiempo las diferentes ideas de belleza que persisten en el pensamiento occidental hasta la fecha. Para parte del problema ha sido entonces la tiranía de la belleza Si damos cuenta de ello, lo que se ha dedicado a hacer la teoría estética desde el siglo XVIII es recopilar a través del tiempo las diferentes ideas de belleza que persisten en el pensamiento occidental hasta la fecha. Parte del problema ha sido entonces la tiranía de la belleza, que ha dejado de lado esta importante propuesta, el conocimiento sensible. Por otro lado, considero que rescatar la idea del arte nos llevará a una reflexión más profunda sobre la relación entre percepción y cognición, así como también a la mal comprendida relación entre mente y cuerpo. La coalescencia, el cuerpo y la mente. Para iniciar a esclarecer la coalescencia entre el cuerpo y la mente, es necesario iniciar retomando la noción de arte, así como desplegar su importancia, ya que es vital para comprender esta unión. Asimismo, es necesario comprender que el arte es el ejemplo por excelencia, pero no la única posibilidad de la estética, sino que es necesario comprender que la estética refiere a las cualidades sensibles de los organismos que en el caso específico de los humanos son mediadas por el contexto cultural, político y económico en el que se encuentran los sujetos. Es por ello que el arte se ha convertido en una forma de entender tal conjunto desde la teoría estética centrada en los objetos. Katia Mandoki, en su Prosaica 2008, invita a esta reflexión. Mandoki parte de una corriente llamada la estética de la vida cotidiana. La prosaica sigue en algunos momentos el pensamiento de George Lukács, en especial el desarrollo en su gran obra Estética, 1965. Lukács busca identificar en la cotidianidad el espacio medio entre los dos polos del reflejo de la realidad, la ciencia y la estética, arte. Mandoki señala algunos usos fuera del arte que son relevantes para comprender el estudio de la estética. Puede conformar una perspectiva de análisis para las ciencias antropológicas. Mandoki señala algunos usos fuera del arte que son relevantes
para comprender el estudio de la estética. Puede conformar una perspectiva de análisis para las ciencias antropológicas. La prosaica de Mandoki brinda la posibilidad de crear una mirada particular para la observación de fenómenos estéticos que pueden ser verbales, visuales, conductuales, corporales y sensoriales, en donde los sujetos se valoran a sí mismos, a los otros y a su entorno. Es decir, las estrategias estéticas son modos de enunciación, si bien no han superado la idea de reflejos de Lukács, sí se internan en un espacio de análisis ampliamente estudiado por la antropología, la cotidianidad. Estas propuestas, incluyendo la de Yuriko Saito, proponen una relación de la cualidad expresiva del ser humano para con otros aspectos subjetivos de la vida cotidiana. Saito expone cómo la estética se encuentra al servicio de esta moral en la sociedad japonesa, en donde el culto a la belleza está asociado a la elegancia, la buena moral y las buenas personas. La mayor aportación de la estética de la vida cotidiana es relativismo cultural. La estética de la vida cotidiana brinda un aire renovado a la estética. La estética de la vida cotidiana brinda un aire renovado a la estética dedicada a la crítica artística. A pesar de realizar una tajante diferencia con el arte, no podemos desechar que el arte es la materialización de los procesos subjetivos ocurridos en la mente. Por ello, no es fortuito que Levi Strauss, en una entrevista realizada por George Charbonnier, exponga que es un sistema de signos y que su grado de importancia es tal que el arte constituye en el grado más alto esa posesión de naturaleza por la cultura. Charbonnier, 1971. Para Levi Strauss, el arte es una manifestación estética como pueden serlo otras. Un ejemplo de lo ya dicho es la lectura que Gerard Wachman hace del objeto de Lacan y el arte. Wachman relaciona el objeto usado en psicoanálisis con el OPA de Salvador Dalí, el objeto psychoatmospherique anamorphique. Tal como su trillado nombre lo anuncia, es un objeto psíquico atmosférico anamórfico, es decir, es algo creado solo en la mente, en donde es posible identificar lo irrepresentable en la representación, lo impensable en el pensamiento, la ausencia en la presencia, etc. El arte, entonces, tiene la capacidad de mostrar aquello que de otra manera no podemos conocer. Tanto el psicoanálisis como el estructuralismo reconocen en el arte la actividad humana, algo singular. Este pensamiento nos invita a pensar el arte más allá del museo o la galería. De un cuadro, una melodía. Tanto el psicoanálisis como el estructuralismo reconocen
en el arte una actividad humana algo singular. Este pensamiento nos invita a pensar el arte más allá de un museo o galería, de un cuadro, una melodía o una escultura. Así que podemos fácilmente suplantar la palabra arte por otras actividades humanas. En este punto, tanto la estética de la vida cotidiana como la antropología del arte han dado las pautas para entender la importancia de la estética. Como por ejemplo, entender el ritual de sociedades no occidentales desde el arte, tal como propone Elizabeth Araiza, siguiendo la propuesta de Gell, en donde el acercamiento al arte permitirá producir una teoría general de la vida social o de la naturaleza humana fundada en el arte, apoyándose de esta manera en la estética. Araiza analiza cómo el ritual confluye Araiza analiza cómo en el ritual confluye el arte y el juego, permitiendo así entender cómo se manifiestan dichos vínculos en un plano empírico y formular en uno teórico y uno conceptual la articulación entre arte y ritual. En este sentido, el interés es estudiar las formas intermedias que unen el arte y el juego, es decir, el performance, este último asociado a las artes teatrales o performativas, en donde por supuesto se involucra el cuerpo y las emociones. De esta manera vamos encontrando enlaces entre cuerpo y mente y que para algunos, como para Alejandro Damasio, son unidos por las emociones y los sentimientos. De acuerdo con Jean Dewey, el arte no es solo aquello que la crítica del arte y la estética bajo la tiranía de la belleza entienden, sino que es la experiencia misma. En el arte como experiencia, 2008, muestra la necesidad de entender el arte haciendo un rodeo para retomar la noción primaria de la estética. Es decir, regresa al organismo, al cuerpo que es capaz de percibir. Da así una enriquecedora visión del arte, no solo como aquello consagrado en las galerías y museos, sino como una actividad cotidiana que está presente en muchas, si no es que en todas las actividades humanas. En este sentido, para Dewey, la experiencia es el logro de un organismo en sus luchas y realizaciones dentro de un mundo de cosas. Es el arte en germen. De esta manera es posible visualizar que existe una coalición entre el cuerpo y el pensamiento, digamos, lo objetivo y lo subjetivo. Para Dewey, el arte no es subjetivo ni objetivo, sino una cooperación de ambas, una coalescencia. Con esta base, considero que el arte se sitúa en el lugar intermedio, lo subjetivo y lo objetivo. En concordancia con esta idea, implica entonces una dimensión afectiva. Por ejemplo, Araiza muestra que entre los purépecha se denominan como Chananstankwa a ciertas acciones rituales y festivas en las que se ofrendan modelos reducidos de objetos como sillas, así como modelos reducidos de los montes.
Aunando a estas ofrendas, también buscan agradar a la naturaleza con disfraces y movimientos coreográficos para hacerla reír. En este elemento de diversión y risa muestra una relación entre lo percibido, la emoción que genera y el sentimiento producido. Ello puede indicarnos que el conocimiento sobre el mundo no es del todo lógico, sino que depende en gran medida del conocimiento sensible, una indisoluble unión. En tanto a la separación del cuerpo y la mente, así como su unión posible, es necesario hacer otro rodeo, como propone Dewey, que nos ayudará a entender que el tema del arte no ha sido fácil de explorar, sobre todo en México. Catherine Good, 2010, menciona que a mediados de la década de los 90 ella se interesó por el arte de las culturas indígenas de México. Sin embargo, abandonó el tema dada la falta de interés. Esto puede estar relacionado con la separación entre cultura y biología, así como con la carga valorativa que tal separación contrajo en las sociedades modernas. En El origen de las especies, Charles Darwin sugirió la idea de separación entre la cultura y la naturaleza. Según Cooper, esta teoría biológica provocó una nueva concepción que incluía la oposición entre cultura y biología, de hecho que impactó incluso en la revitalización evangélica del mismo siglo en el Reino Unido, al proponer que la cultura era defensa en contra de la naturaleza humana. Herbert, 1991, citado en Cooper, 2001. Entonces, el arte, así como la cultura misma, se volvió sinónimo en el pensamiento común de refinamiento espiritual y alejamiento de la naturaleza, idea refinada y ejecutada por las élites. Esta ironía creció cuando con gran talante y falacia dado por el mismo Darwin, frecuentaba lecturas de economía. Inclusive estudió la propia propuesta de Adam Smith, por lo que Gould considera que fue este acercamiento con las ciencias sociales la que le permitió proponer el mecanismo operativo de la evolución, la selección natural. En paralelo, estas nociones sobre cultura que incluyen al arte fueron reforzadas por las élites y las ideologías nacionalistas. Para Bauman fue el desarrollo que una nueva concepción del ser humano, surgida desde el siglo XVIII, en la que se realizó un cambio significativo. Esta idea centrada en el humanismo del hombre fue medular para los 200 años venideros. Inclusive el propio Baumgarten es incluido por Bauman en este recuento, que trajo como consecuencia una filosofía que contemplaba el mundo como una creación esencialmente humana. Asimismo, durante el siglo XVIII deriva un proceso notorio documentado por Robert Muchenblet, citado en Bauman, en donde la gente civilizada se separa del resto de tal manera que no pueden sentirse in stricto sensu. Para Bauman, tal proceso es un movimiento consciente de separación de las élites respecto al resto. Esta separación incluye una tendencia de las élites por juzgar a las masas, es decir, biologizar, medicalizar, criminalizar y cada vez más supervisar las masas.
Ello, por supuesto, incluye las diferencias basadas en percepciones sensoriales del cuerpo, como el olor, el color de la piel, la vestimenta, etc. Esta tendencia parece también popularizarse junto con la noción de cultura del siglo XVIII, Bowman 2010, aunando a ello la belleza, la civilización y la cultura se crean como un modo unificado en el pensamiento popularizado entre las élites que encuentra su máxima expresión en el arte. El arte es ambivalente, al igual que la cultura. El arte es ambivalente, al igual que la cultura para Bowman, por su conexión directa con los sentidos, las emociones y la mente. Por un lado, el juicio estético de Kant y por otro, una evidencia indiscutida de la humanidad del hombre. En resumen, considero que la teoría estética desarrollada en cercanía con el arte culto y con la belleza se ha alejado del estudio del conocimiento sensible y ha desembocado solo en una crítica artística, derivado de la siempre creciente separación entre las ciencias y las humanidades. Esta separación, originada en la oposición entre las ciencias y la religión, luego de las ciencias y las humanidades, que encuentra una réplica entre el pensamiento y los sentidos, que ha llevado al tercio ideológico que separa las élites y las masas. La estética ha carecido de importancia, secuestrada por la tiranía de la belleza y a la vez exaltada por las élites como la separación fundamental del hombre y la naturaleza, tal como en la antigua sociedad japonesa explorada por Saito, siendo que es la vía para hablarnos de la relación entre los sentidos y el pensamiento, la coalescencia entre el cuerpo y la mente. Las diferentes réplicas del conflicto reflexionado en el apartado anterior nos han llevado a preguntarnos qué eficaz son las separaciones. En un mundo cada vez más complejo, necesitamos toda la ayuda que podamos obtener de cada ámbito distinto de nuestro ser emocional e intelectual. La idea de un ser emocional e intelectual permite entender que en la cotidianidad, en el mundo de la vida, tal separación no es operante. Por citar un ejemplo, el neurocientífico Roberto Ginás narra una anécdota de sus tiempos de estudiantes de medicina en Colombia. El relato consiste en una pregunta que le hace a su profesor sobre la capacidad de soñar de un ciego. El profesor lo invita a investigar y el estudiante va a un asilo de ciegos. Busca a un ciego de nacimiento y le pregunta: ¿usted sueña? El ciego le responde: sí, sueño que el olor del chocolate por la mañana ¿Usted sueña? El ciego le corresponde: sí, sueño con el olor del chocolate por la mañana, con el calor del sol en mi cara que entra por la ventana y con las descripciones de mis compañeros. Rodolfo Ginás es ahora investigador de la Universidad de New York y narraba este episodio mientras daba una conferencia sobre cómo el arte es una construcción cerebral para las neurociencias. Ginás hablaba sobre las implicaciones del cerebro en el arte. Al final de la conferencia, entre la sesión de preguntas y respuestas, salió a la luz una de las cuestiones más desconocidas: la mente. Al parecer, estas han sido las implicaciones de tal separación que hemos advertido.
Es bien sabido que la relación entre mente y cerebro es estrecha. El cerebro sufre de una disfunción o algún funcionamiento fuera de lo común se ve representado en la mente. En el caso de la persona ciega, el cambio se ve representado por la falta de un sentido, pero aún así percibe el mundo, no con el cerebro, sino con el cuerpo. Ello se inclina a las tendencias del presente siglo sobre las teorías del embodiment o cognición corporizada, que sostiene que el procesamiento de la información, tal como los sabores, melodías, expresiones de la cara, así como las características sociales y de personalidad, incluyendo aquellas construcciones subjetivas como la moral y otros tipos, digamos, mentales de información, son informados, asociados y dependientes de los recursos perceptuales, somatosensoriales y motores. Así, las experiencias profesionales de Ginás nos llevan a una afirmación de Alejandro Damasio. Damasio argumenta que existe una otra separación entre el cuerpo y el cerebro, misma que influye en la primera mente. Damasio argumenta que existe una separación entre el cuerpo y el cerebro, misma que influye en la primera, mente y cerebro. Al respecto, Damasio insiste en una nueva perspectiva que, para fines de la presente reflexión, es muy adecuada. En resumen, considero, de acuerdo con Damasio, que una nueva perspectiva de sumo necesaria, dado que en la realidad aquello que percibimos está ligado a las emociones y a los sentimientos, siendo estos la conexión entre el conjunto, es decir, un conocimiento sensible sin separación del conocimiento lógico, lo que permite la cognición corporizada y lo que permite la cognición corporizada es buscar el arte en el ritual, es decir, permitir el acceso de la aestesis en los análisis, es volver a entender la unión indisoluble con el cuerpo y la mente. Así vemos que ninguna de las dos están del todo separadas. ¿Por qué entender algo por separado si no lo está? Quizás sea momento de volver a unirlo. Aquí la propuesta hacia una antropología de la estética. Aquí hacemos una pausa y continuaremos para desarrollar este título.